Proyecto de vinculación. Garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como tema, la violencia de género digital. Autor Kevin Miguel Vélez Ibarra, año 2022. El uso de la violencia de género a través de las tecnologías de la información y la comunicación no solo implica a propios adultos, sino también se relaciona con los más jóvenes. La web es un libro abierto donde la violencia es fácilmente expuesta a jóvenes y la presencia de conductas machistas que también se desenvuelve con naturalidad. Hay recomendaciones anteriores que se han dado, pero no han sido exhaustivas, sobre todo porque la prevención de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género en nuestro país exigen la voluntad política y el compromiso de toda la población, requisitos imprescindibles para recrear una sociedad más justa y equitativa. La sextorsión y la difusión no consentida de material íntimo. Existe una laguna respecto a delitos de difusión ilícita de imágenes íntimas. Esta conducta antijurídica no produce lesiones físicas solo en la psique y en el desarrollo biopsicosexual. El sexting o contracción de sex y texting es un anglicismo que se refiere al envío de material audiográfico de contenido sexual por medio de las TICs. Se presenta comúnmente en los jóvenes pese a conocer el aspecto negativo que puede llegar a tener el uso del internet y el celular. El acoso virtual o slut shaming abarca los comportamientos de personas que utilizan las TICs para acechar, perseguir, intimidar u hostigar a personas como una forma de invadir su vida de forma repetida y sin consentimiento. Suplantación de identidad es la situación cuando se usa la cuenta de otra persona haciéndose pasar por este titular o crear una cuenta con el nombre de otra persona pudiendo generar el error de terceras personas, y esta suplantación se lleva a cabo para usar los derechos y acciones de las personas sustituidas. Dating apps o aplicaciones de encuentros o citas. Hace referencia a aplicaciones como Tinder, Badoo, Facebook que permiten constituir relaciones interpersonales con desconocidos, los cuales muchas veces mienten sobre su descripción a fin de atraer personas. El concepto de los derechos digitales ha sido considerado como una nueva gama de derechos humanos. La literatura jurídica les ha denominado como la cuarta ola o generación. En la actualidad, este tipo de derechos se ha clasificado por generaciones de acuerdo a los bienes jurídicos que se buscan proteger. Es así que se dividen en primera generación, también denominadas libertades clásicas. Estos fueron formulados durante la Revolución Francesa. Tienen que ver con los derechos a la vida, igualdad de derechos entre mujeres y hombres. La segunda generación son símbolo del Estado social del derecho. Algunos de ellos tenemos, por ejemplo, la seguridad social, el trabajo en condiciones equitativas, la salud física y mental, entre otros. La tercera generación. Esta generación surge tras la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Fría, con la finalidad de elevar el nivel de vida de los pueblos e incitar al progreso social. Algunos de ellos son la autodeterminación, la coexistencia pacífica, derecho a un medio ambiente sano. Cuarta generación. Esta gama de derechos surge a partir de la aparición y vigencia de derechos tradicionales en el mundo virtual, que adquiere una amplia gama de matices nunca antes vistos, cuya protección resulta muy deficiente en la actualidad. Y a su vez cuenta con derechos rigidos por el avance técnico, que incluyen la intimidad del patrimonio genético, libertad informática, etc. Esta cuarta generación aún está algo joven, por lo tanto está poco definida. Los derechos digitales reconocidos en Ecuador. En el caso de la Constitución tenemos que en su artículo 40 se dispone el mantener la confidencialidad de datos de carácter personal en los archivos de la institución del Ecuador en el exterior. Y también se reconoce y se garantiza que a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se señala la importancia del derecho de los individuos a mantener reservas sobre su información personal. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. En su artículo 39, sobre el acceso libre al conocimiento y seguro en entornos digitales e informáticos mediante las tecnologías de la información y comunicaciones. Este código proclama que los derechos de propiedad intelectual estarán sometidos al goce y ejercicio efectivo de los derechos de la salud, educación, información, acceso a la cultura, desarrollo de actividades económicas, libertad de trabajo y acceso a bienes. Los objetivos de este cuerpo normativo es el menester
es menester exponer el estado actual en el que se encuentra el desarrollo de la ciencia, la investigación, la tecnología, la innovación y la protección de los conocimientos. Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas Digitales. El artículo 9 menciona que para la elaboración de transferencia o utilización de base de datos se requerirá que el titular disponga la información a compartir de terceros. Este cuerpo legal concuerda con lo estipulado en la Constitución. Se dispone la necesidad del consentimiento expreso del titular de los datos y su facultad de seleccionar la información que compartirá con terceros. Esta norma también deja una carta abierta al uso de datos de los individuos que por su propia voluntad los han expuesto al mundo digital, y este a su vez es un entorno de exposición, puesto que se constituye como un espacio de expresión humana donde todos sus actos están expuestos en algún grado. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El artículo 1, principio de la publicidad de la información pública, dice que el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. En cuanto a la información, está considerada como pública cuando se encuentra en el poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta ley. Cuando se trata de investigaciones realizadas por autoridades públicas competentes en relación a violación de derechos establecidos dentro del bloque institucional, no podrá invocarse reserva. Se excepciona el procedimiento establecido en las instalaciones previas. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. El artículo 6 sobre accesibilidad y confidencialidad de los datos de carácter personal, tales como la ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, etc., solo será disponible con autorización expresa del titular de la información. La responsabilidad con respecto al manejo de bases de datos y registro de base de datos en cuanto a su integridad y protección y control corresponde a las instituciones del sector público y privado. El Estado debe informar a los ciudadanos la existencia de registros o bases de datos de personas y bienes y su tratamiento con la finalidad de que se tomen medidas en caso de que se vean afectados sus derechos. Los problemas de la violencia de género. Según lo descrito por la ONU en 1993 sobre la violencia de género, es cualquier acto de violencia de género que implique o pueda implicar para la mujer daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, incluida la amenaza de estos actos, coacción o privación arbitraria de la libertad ocurrida en el curso de la vida pública o privada. La violencia de género puede entenderse como un conjunto elevado de situaciones de agresividad contra las mujeres, tanto físicas como psicológicas. Es cuestión de civilización y de respeto a los derechos humanos, pero hoy también es una verdadera cuestión social. En Ecuador, ¿cuál es el origen de los problemas? Ecuador tiene graves problemas en cuanto a la planificación familiar. Se cree que alrededor del 20% de las chicas quedan embarazadas durante la adolescencia. Muchos de los problemas proceden de la escasez de ingresos y depende estrechamente de factores económicos, socioculturales, religiosos e históricos, entre otros. Problemas de la violencia de género. ¿Cuáles son las alternativas de resiliencia de la persona vulnerada en la violencia de género? Son dos elementos a tomarse en cuenta: el tabú por el disfrute de la sexualidad plena y la ciberseguridad. Es necesario que la sociedad reflexione. ¿Por qué las mujeres hablan abiertamente sobre su sexualidad son criticadas con más crueldad que los hombres? ¿Qué hacemos para proteger el contenido de nuestros dispositivos electrónicos de un ataque o hackeo? ¿Qué pasa si se difundió videos o imágenes íntimas mías o de algún amigo o amiga? Número 1. Guarde un respaldo de todas las imágenes en redes sociales. Es necesario que archive para acudir a la fiscalía con el material probatorio. 2. Genera un documento de Word con las direcciones de todas las páginas y perfiles. 3. Acuda a la fiscalía más cercana de su domicilio y porte su cédula de ciudadanía. Y 4. Si teme no tener dinero para un abogado, en Ecuador las personas víctimas de violencia de género tienen derecho a representación jurídica gratuita. Por último, el peso de las palabras. Las palabras pueden ayudar a las mujeres a liberarse de una jaula, denunciando la violencia y la opresión. Adicionalmente, no hay que olvidar que todas las mujeres tienen derecho a ejercer su sexualidad con su consentimiento. Medidas tomadas por el Estado para solventar dichas problemáticas. El uso y acceso de las TICs representan el ejercicio del derecho de la comunicación, pero también a la educación, la gobernanza y a la participación social. Sin embargo, existen brechas digitales entre las personas, como lo son los hogares, empresas, zonas geográficas, entre otras, que vulneran estos derechos.
Las obligaciones del Estado implican el desarrollo de toda la normativa y las medidas necesarias para garantizar efectivamente la prevención, sanción y reparación de la violencia de género digital. En el contexto ecuatoriano, la violencia de género digital es reconocida por parte del Estado y se ha centrado en su tratamiento desde el derecho penal. Continuando con estas medidas, tenemos también la formación de las TICs y las formas de violencia en línea que maneja el funcionario público en general y en particular de la función judicial es insuficiente. Otro obstáculo en el acceso a la justicia se encuentra en la falta de identificación de los tipos penales que se corresponden a las situaciones de la violencia de género digital. Aún existen estereotipos de género en la función judicial y prejuicios sobre las dinámicas de las violencias que afectan su tratamiento diligente. Y finalmente, el Estado no cuenta con políticas vinculadas a reparaciones de delitos de género, con directrices abordadas a la integralidad de las medidas, su eficacia o las expectativas de las víctimas. Se recomienda a las entidades de educación formal y no formal desarrollar una oferta educativa dirigida a disminuir las brechas de género y de cualquier otro tipo que se dan en los ámbitos digitales. Se insta al Estado a generar programas educativos y acciones gubernamentales para disminuir la brecha de género de la población LGBT y que se enfoque también en el desarrollo de tecnología desde las personas LGBT. Se sugiere al Ministerio de Educación diseñar, elaborar e implementar programas de formación obligatoria, sostenida y evaluable sobre las TICs y la violencia de género digital para docentes, profesionales de instituciones públicas con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Se recomienda a las instituciones públicas componentes que de manera coordinada diseñen, implementen y fortalezcan campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género que abarquen situaciones de violencia de género digital. A su vez, se recomienda fortalecer el sistema de protección a víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta dinámicas de violencia de género digital y las situaciones que generan revictimización. Respecto al acceso a la justicia a través de los mecanismos ofrecidos por el Estado, se recomienda al Consejo de la Judicatura incrementar las capacidades de las y los operadores judiciales en cuanto al tratamiento de las causas de violencia de género digital. Asimismo, se insta a la función judicial a elaborar un documento técnico que contenga la ruta de denuncia con enfoque de género e interseccionalidad de los diferentes delitos que pueden ser cometidos a través de medios electrónicos con el fin de socializarla a través de diferentes canales de comunicación. Se convoca a las organizaciones de la sociedad civil a idear y desarrollar otras formas de justicia que excedan la sanción penal de la violencia de género digital con el objetivo de elaborar acciones colectivas que aseguren la reparación de los sobrevivientes de este tipo de violencia. Se sugiere a la sociedad civil a habitar Internet desde otras formas y redes para generar mayor público en espacios que no reproduzcan la violencia patriarcal y que lleven una propuesta ética. Se insta a las organizaciones sociales a pensar en las TICs desde el feminismo diverso y con respuestas tecnológicas para las necesidades de los movimientos sociales. Se sugiere a la sociedad civil habitar Internet desde otras formas y redes para generar mayor público en espacios que no reproduzcan la violencia patriarcal y que lleven una propuesta ética. Conclusiones. Uno de los logros más importantes ha sido el reconocimiento de que la violencia de género digital no es un problema privado, sino que constituye un asunto de interés público y una violación de los derechos humanos. Se debe tener claro que la violencia de género en línea es una expresión que abarca una amplia variedad de prácticas y comportamientos dañinos u ofensivos y que contextos online, offline, que se transforman a la par de los avances tecnológicos. Algunos aspectos de las nuevas TICs que han contribuido a la transformación de la violencia de género digital son su rápida expansión,
la permanencia en línea de contenidos, generación de copias, alcance global y la posibilidad de localizar fácilmente a personas e información sobre ellas, lo cual facilita el contacto de los agresores con las víctimas. Se han visto avances en varios países en el desarrollo y evolución de los órganos judiciales y policiales especializados en ciberdelincuencia que pueden investigar actos de violencia en línea contra las mujeres. Sin embargo, la forma de proceder o definir el grado de castigo de acuerdo al delito aún es un campo que falta por explorar. Se presenta la bibliografía utilizada en el presente documento. Muchas gracias.